la dirección del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigo de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos de poder desde lo alto. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos de poder desde lo alto. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, en esta tarde, Señor, nos encontramos ante su presencia. Señor, aquí están nuestras vidas, aquí está nuestra alma, aquí están nuestros corazones, aquí está tu pueblo. Señor, se lo pedimos en el nombre, sobre todo nombre, que tiene poder, el que tiene todo en sus manos, Señor. Pedimos que tu Santo Espíritu fluya, Señor, en medio de su palabra en esta hora, Padre. Que por medio de tu palabra que fluye, Señor, puede impactar nuestras vidas, la vida de cada uno de mis hermanos y la vida de cada uno, Señor, que están a través de los medios, Padre. Que pueda, Señor, tu palabra, Señor, fluir hasta en ese lugar donde se encuentran, Padre. En esa recámara, en ese hospital, en esa cárcel, en ese lugar. Yo no sé en dónde está en ese momento, Señor, pero yo pido que tu Santo Espíritu fluye, Señor, en ese lugar, en el nombre sobre todo nombre. Pedimos, Padre, que hables nuestras vidas. Prepare cada corazón, cada vida, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, preparando nuestra mente y nuestros corazones. Todos aquellos espíritus de las tinieblas, de las oscuridades, que quiera estorbar, obstaculizar, que quiera, Padre, venir en contra de su palabra, en esta hora te pedimos, Señor, que sea usted cancelando todo pensamiento, Padre, que no va conforme a tu palabra. Hable nuestras vidas. Y te pido, Padre, que uses mis labios, sea conforme a tu Espíritu Santo. Toda palabra, Señor, que no es su palabra, no permites que salga de mi boca, sino que sea palabra de usted. Porque la palabra de usted hará vida en el corazón de cada uno, de cada creyente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a preguntar, ¿alguien sabe cuál fue nuestro tema ayer? Las 3 etapas del llamado. La primera etapa dijimos donde uno tiene que venir. Y que en la primera etapa, ¿qué vamos a hacer? Dejar todo. Abandonar todo y poner poner a Cristo en primer lugar sobre todas las cosas. ¿Cuál es la segunda etapa? Quedaos. Que la palabra quedaos es permanecer. Y cuando hablamos de la palabra permanecer, es donde el creyente es preparado. La palabra del Señor dice en el versículo 49:
aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Escuche lo que dijo el Señor Jesús. Dijo que era necesario que Cristo padeciese todo lo que padeció. Era necesario. Así fue necesario que Cristo padeciese y resucitar de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Quiénes fueron los testigos ahí? ¿Quiénes fueron los testigos? Los discípulos. Cuando el Señor estaba hablando de estas palabras, ya ha resucitado. Después del tercer día resucitó. Entonces usted sabe que después de la resurrección, Él comenzó a mostrarse a los discípulos primeramente. Pero antes de que Él se fuera, la palabra dice que una nube vino y ascendió. ¿Dónde dice? Al cielo. Antes de eso, les dio estas palabras a sus discípulos. El Señor Jesús, después de resucitar victorioso, ordena a sus discípulos permanecer en Jerusalén hasta ser investido de poder desde lo alto. La orden de Jesús hacia los discípulos es permanecer. Cuando hablamos de la palabra permanecer, es de que no se mueven. Es una orden de parte del Señor. No se mueven de aquí sin antes recibir la promesa del Padre. No dijo mi promesa, la promesa del Padre. Escuche. La promesa del Padre. Antes de salir a Jerusalén para evangelizar en otras ciudades, los discípulos de Jesús deben de recibir el poder de su Espíritu Santo para testificar su palabra. Y hoy en día no es diferente. Antes de salir de la iglesia donde nos congregamos para llevar la palabra de Dios a otras ciudades, a otros lugares, debemos de ser investidos del poder de su Espíritu Santo. Y esta palabra que usa nuestro Señor Jesucristo, escuche, cuando dice investido, investido se quiere decir desde adentro hacia afuera. Aunque hay muchos que se visten de poder, ese no es lo que Dios dijo. Jesús dijo investido del poder. El poder del Señor viene desde adentro, porque Él trabaja desde adentro hacia afuera. No se mueven sin antes
de ser investido por dentro. Pero el Señor, mire, el Señor ordena a sus discípulos a permanecer. ¿A permanecer qué? A permanecer para que esperasen la promesa del Padre. Por eso Jesús, en Juan capítulo 15, en su versículo 4 al 8 dice: permaneced en mí. ¿Y qué dice? Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecen en la vid, así tampoco vosotros, ¿qué dice? Si no permanecieses en mí, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué dice? Este lleva mucho fruto. ¿Por qué es tan importante permanecer? Porque si nosotros no permanecemos junto al Señor, entonces llevaremos fruto, el fruto que Él quiere de nosotros. La palabra permanecer es quedarse. Cada cristiano está inseparablemente enlazado a Cristo en todas las áreas de su vida. Cuando el Señor habla, permaneced en mí. La palabra permanecer es quedarse enlazado a Cristo. Y solo de esa forma podemos dar el fruto. Por eso nuestro tema en esta hora: permaneced en Cristo. El dar fruto es imposible sin el permanecer. El dar fruto es imposible sin el permanecer, pero es inevitable dar fruto. Hay que permanecer. La cantidad, la calidad de fruto puede variar, pero el fruto será inevitable en la vida de cada creyente cuando el creyente se mantiene firme y permanece junto a Cristo Jesús. El propósito de las ramas es dar fruto. La gente no cultiva uvas para admirar sus lindas hojas. Ellos no se toman la molestia de cultivar, plantar, regar, cuidar la vid para poder disfrutar de las hojas. No, para poder disfrutar ¿de qué? Del fruto. En eso podemos decir que el fruto representa el carácter cristiano. Cuando una persona, un creyente, permanece junto a Cristo, enlazado con Cristo Jesús, se va a demostrar ¿en dónde? En su carácter. Porque Dios sí cambia y transforma. Dios sí cambia vida, sana y restaura nuestra vida. Aquella persona que está enlazado con Cristo se va a mostrar en su carácter. El fruto también implica una producción que contiene semillas.
Las semillas que tienen el propósito de reproducir más fruto. Nunca hemos visto una rama, nunca hemos visto un tronco que se cuelga su fruto, siempre depende de su rama. Y nunca hemos visto una rama fuera del tronco y con fruto. Entonces no vamos a saber qué clase de árbol es. Tiene que estar pegado al tronco y vamos a saber qué clase de árbol es eso, y lo vamos a identificar por los frutos que lleva. Cuando hablamos de permanecer, por eso Jesús dice: yo soy la vid. Cuando hablamos de permanecer, debe de tener raíz. Todo árbol que permanece, que no se puede mover de la noche a la mañana, es el que tiene raíz. Pero el que no tiene raíz se puede mover en cualquier hora, en cualquier momento, cuando usted quiera. Pero un árbol grande que tiene raíz no se puede mover. Y por eso Jesús dice: yo soy la vid. En nuestra raíz de nosotros es Cristo Jesús y Él, su palabra. ¿Dónde está la raíz de usted? Está en la palabra. Por eso Jesús dice: cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. El cristiano, el creyente que tiene la raíz en la palabra, generaciones van a pasar, los modelos van a pasar, los años van a pasar, pero un creyente que tiene la raíz en la palabra del Señor no va a pasar, porque la palabra del Señor, la tierra que tiene en su raíz, no es una tierra que pasa de moda, es una tierra que permanece para siempre. Por muy bueno que sea la semilla, pero si lo siembro en un pantano, ¿usted cree que va a dar fruto? Por muy bueno sea la semilla, pero si lo siembro en una tierra donde no puede tomar raíz, y por eso muchas veces cuando sembramos un árbol grande, a veces nos sentamos y miramos dónde vamos a sembrar ese árbol. Porque si son árboles grandes, usted tiene que pensar que más adelante se puede venir sobre su casa. Crece en su rama. Usted tiene que saber, si es un árbol grande, no va a decir: aquí voy a construir mi casa, después lo muevo. Por eso en muchas ocasiones, hermano, cuando movemos un árbol, que es un árbol que tiene bien la raíz, y después lo movemos, ¿qué pasa a veces? Muchas veces ya no, se muere. Jesús enfatiza a sus discípulos de permanecer. Voy a entrar en el primer punto. ¿Por qué deben de permanecer? Porque he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuál es la promesa del Padre a la que Jesús se refiere aquí? Sin duda alguna, la promesa del derramamiento glorioso de su Espíritu Santo, que el Padre había hecho a través de sus profetas. Por boca de los profetas, Isaías, el Señor le habló prometiendo: porque yo derramaré agua sobre sequedal y ríos sobre la tierra árida, y mi Espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Isaías 44:3.
es que el Espíritu Santo el Espíritu Santo no estaba en ausencia o no estaba, hermano, fuera del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo, dice Génesis capítulo 1 en su versículo 2, que el Espíritu Santo se movía ¿dónde? Sobre las aguas. Y esta promesa del Padre, ya no, que su Espíritu ya no esté fuera, sino que ahora habitara en los creyentes. Pero antes de eso, amada iglesia, el Espíritu Santo, cuando comienza el nuevo pacto del derramamiento del Espíritu Santo sobre los 120 en el aposento alto, ahí se cumplió la promesa del Padre, lo que había prometido desde años de atrás. A través del profeta Ezequiel, el Padre había prometido lo siguiente: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. En Ezequiel capítulo 36, versículos 27. Esa es la promesa que el Padre había prometido por la boca del profeta, del profeta Joel. El Padre había hecho esta promesa en una visión mucho más amplia. Y después de derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, dice Joel capítulo 2 en su versículo 28 al 29. Esa es la promesa del Padre. Por eso Jesús dice: permanezcan aquí, para que se cumple lo que el Padre había prometido desde antes. Y se va a cumplir, pero es importante que ustedes permanezcan aquí. Por eso le digo ayer que es importante permanecer. Si nosotros no vamos a permanecer, iglesia, si nosotros no vamos a estar enlazados con Cristo Jesús, nunca vamos a recibir esa promesa. ¿Cómo nosotros vamos a cumplir esa promesa del Padre? Solo cuando estamos unidos a Cristo Jesús y permanecer en su presencia. Y esa promesa va a venir para cada creyente, el creyente que permanece en su presencia. Por eso Jesús dice: quedaos aquí, permanezcan aquí. ¿Cuántas veces nosotros hemos perdido la oportunidad, amada iglesia, de buenas cosas por no permanecer? Tome conciencia hacia atrás. ¿Cuántas oportunidades usted ha perdido solo por no permanecer? Es importante permanecer. ¿Cuál era el propósito de permanecer? Dijimos: esperar la promesa. Entonces dice: pero Jesús también no dijo que, mire, esperen aquí, esperen allá. No, el Señor fue específicamente el lugar donde los discípulos deben esperar. ¿Qué dice la Biblia? Pero quedaos vosotros, ¿qué dice? En la ciudad de Jerusalén, lugar específico. Jerusalén es el centro espiritual del mundo, no en Roma, no en el Vaticano. Tanto el mundo judío como el cristiano dirigen toda su atención a Jerusalén.
Jesús mismo declaró que Jerusalén es la ciudad del gran rey. ¿Cuál es la ciudad del gran rey? En Jerusalén. ¿Y dónde deben permanecer los discípulos? En Jerusalén. ¿Y dónde vamos a permanecer nosotros? Dios es específico. Mateo capítulo 5, su versículo 35. Así que le pido a mi hermana que esté dispuesto. Vamos a texto bíblico. Mateo capítulo 5, en su versículo 35. Dice: ni por la tierra, ni porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que dice, porque es la ciudad del gran rey. Jerusalén es el lugar donde Jesús murió y resucitó. Lucas capítulo 13, en su versículo 33. Lucas 13, en su versículo 33. Alabado sea el nombre del Señor. Jerusalén es el lugar donde Jesús murió y resucitó. Si alguien lo tiene, lo puede leer con 13:33. ¿Dónde murió Jesús? ¿Y dónde resucitó? Encontramos texto bíblico en Mateo 28, en su versículo 6, 1 al 6. Si alguien lo entiende, por favor, que lo pueda leer conmigo. Así me ayuda un poquito a avanzar. Amén. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María y Magdalena y la otra María de a ver el sepulcro. Si estamos en 28, Mateo 28, de 1 al 6. Sigamos leyendo. Bendito Dios. El lugar desde donde Jesús ascendió a los cielos y donde regresará en su gloria. El lugar donde el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia en el día de Pentecostés. Jesús declara que la evangelización mundial debe de comenzar por Jerusalén. En el sentido espiritual, Jerusalén representa el cuartel general donde adoramos y servimos a Dios, es decir, la iglesia. Donde nos congregamos es el lugar donde debemos esperar la promesa del Padre hasta ser investido del poder. Por eso mucha gente dice: no vamos a Jerusalén, no vamos a Jerusalén, vamos a ver donde Jesús murió, donde Jesús resucitó, porque ahí vamos a recibir. Dicen: no. El cuartel, el lugar que Dios ha escogido, nosotros podemos permanecer aquí.
y podemos recibir de ese poder que le prometió a sus discípulos. Nosotros podemos recibir en este lugar. Podemos recibir en este lugar donde estamos. ¿Por qué? Porque aquí habita su presencia. Y siempre y cuando nosotros debemos de permanecer. Por eso Jesús dice: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Es importante que nosotros debemos de permanecer en el lugar que Dios ha escogido para cada uno de nosotros, para recibir esa promesa del Padre que ha prometido. No nos podemos mover hasta que seamos investidos del poder desde lo alto. Número 1, dijimos, esperar la promesa. ¿Quedarnos dónde? Jerusalén. Hasta que seas investido del poder de lo alto. En el término investir se compone de la raíz vestir, pero la palabra investir, que significa hacia adentro. Las vestiduras son uno de los símbolos del Espíritu Santo. Ser investido del poder es llevar una vestidura interna de poder. Por eso es importante para cada creyente, para cada hombre, para cada mujer que ha recibido a Cristo en su corazón, no solo vestirse como creyente, sino debe de investirse también con el poder de su Espíritu Santo. El Señor Jesús, ¿por qué le dice a los discípulos que deben de permanecer en este lugar, que no se movieran? Porque todos los discípulos que estaban atrás de él, ¿se acuerda usted que cuando después de que Jesús murió, unos se fueron a pescar? Uno de los discípulos dijo: bueno, ya no hay nada que hacer. El hombre que nosotros creíamos, mire cómo empezaron a dudar, creíamos, ahora ya no está. Dijo él: ¿saben qué? Yo me voy a pescar. Francisco y Juan dijo: yo también. Porque ¿qué más vamos a hacer? ¿Por qué hay esas actitudes? Porque les faltaba todavía ese poder. Tomasito estaba: hasta que yo no mirara, y dijo, había todavía duda. ¿Por qué pasan esas cosas? Porque faltaba ese poder. Habían visto el poder del Señor, pero no habían experimentado. Es una cosa mirar el poder de Dios, pero es otra cosa experimentar la presencia de Dios en tu vida. Es una cosa mirar el milagro de Dios, wow, pero qué tal de que tú experimentas el poder de Dios en tu vida. Eso es lo que les faltaba a los discípulos. Los discípulos estaban ahí cuando el Señor levantaba al paralítico. Oh, aplaudían como nosotros aplaudimos en el culto. Oh, y yo me imagino que más se pegaban al Señor Jesús para que nos vean que estamos con el hombre que tiene poder.
Pero es una cosa que están pegados, pero es otra cosa vivir el poder de Dios en sus vidas. Entonces todavía no había llegado ese momento, pero el Señor le dice: permanezcan, para que ahora ya no van a estar pegados al hombre que hace milagros, sino ahora ese poder va a entrar en ustedes. Ahora los que van a experimentar ese poder son ustedes. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo lindo, lo maravilloso, hermano. Mire, yo le quiero decir algo. Es una cosa verte como creyente, pero es otra cosa que experimentas el poder de Dios en tu vida. Mire, hermano, cualquier persona puede decir: yo soy creyente, mirar a los creyentes, estar con los creyentes, pero no es igual cuando una persona ha recibido el poder del Espíritu Santo en su vida. Y eso es lo que el Señor le dice: no se muevan. Cuando yo tenía 8 años, mire, para ir a la plaza era como una ciudad para nosotros, porque nunca nos sacábamos, no como aquí ahora. Mire, vamos, los chamacos hasta ya conocen dónde. Pero en nuestro tiempo nosotros era del campo. No, para ir al pueblo nos perdíamos. Entonces, y yo me acuerdo cuando tenía 8 años, dice mi mamá: mira, te vas a ir conmigo en el pueblo, vamos a ir a comprar en la plaza, pero no te vayas a soltar de mi canasta. Bueno, mire, tenía agarrado la canasta de mamá, y mamá compraba y todo, y a veces mamá le gustaba quedarse platicando con los vendedores. Y mire, deme a que sale el tomate, mire, y se quedaba. De repente, no sé en qué momento pasó que me volteé. Cuando volví, ya no estaba mamá. ¿Y ahora? Entonces, mi papá siempre nos decía: miren, mijo, el día que ustedes se pierden, no se muevan de ahí, porque mamá o papá se va a acordar dónde estuvo con ustedes. No, yo me puse a llorar y empecé a buscar en medio de la gente. Entre más lo buscaba, más me perdía, y me perdí por completo. Empecé a buscar a mamá y ya no encontraba ni un vecino. Dios, los vecinos siempre a veces aparecen, pero esta vez nunca apareció un vecino. Y andaba y no. Y yo dije: pero la calle donde entramos, sí, yo sé. La calle donde entramos para llegar a la plaza, al pueblo, eso sí me acordaba. Y empecé a buscar y nunca que lo hallé. Entonces dije: de plano se fue, me dejó. Porque en ese tiempo no era porque mamá: ay, mi hijito, te perdiste. No, te quedaste, quédate, hermano. Aquí hay 7 en la casa, uno que se pierde. Era una bendición que uno se quedara. Éramos 8, 9, 10, éramos 12 en total. No, que se pierde uno era una bendición. Entonces yo dije: de plano mi mamá me dejó. Y salí y encontré la calle para ir a la casa del pueblo, de la plaza. Y dije: esa calle va para allá en nuestro municipio. Yo dije: aquí me voy a ir. Empecé a caminar. Y ya reconocí la calle. Dije: de aquí me voy para la casa. Mi mamá ya me dejó. Me fui, eran a las 2 de la tarde. Llegué a la casa 1 hora de camino. Como éramos niños, no, hermano, corríamos. Y me fui. Llegué a la casa. Cuando llegué a la casa, mi sorpresa, no estaba mamá en la casa. Y mamá va de buscarme al pueblo, yo ya estaba en la casa.
mi gran experiencia. A las 6 de la tarde llegó mamá. Iba tan brava que usted no se imaginaba. Ese día me tocó duro. ¿Por qué le traigo todo eso? Mire, muchas veces no estamos preparados. Por eso el Señor le dice a los discípulos: permanezcan aquí, quedaos aquí en Jerusalén, no se mueven, porque ustedes han visto los milagros, han visto todo, pero no están preparados todavía. Ustedes necesitan algo más. ¿Qué necesitaban los discípulos? El poder de su espíritu. Dice el poder de lo alto. Las vestiduras son uno de los símbolos del Espíritu Santo. Ser investido por el poder es llevar una vestidura interna de poder. En pasaje dice Juan capítulo 6 versículo 34. Es Jueces, hermano. Jueces capítulo 6 en su versículo 34. Ahí vamos a leer un varón de Dios. Si alguien lo tiene, por favor. Jueces capítulo 6 en su versículo 34. Entonces el Espíritu, ¿qué dice de Jehová? Vino sobre ¿qué? ¿Y qué hizo Gedeón? Si vamos a leer el Jueces, en el versículo 9 dice: aconteció que en aquella noche Jehová le dijo: levántate, desciende al campamento, porque ¿qué dice? Yo entregaré en tu mano. Y si tienes temor, dice, de descender, baja tú con Fura, que es el criado, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tu mano, ¿qué dice? Tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armado que estaban en el campamento, donde vemos cuando el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Mire, hermano, dice la palabra que los enemigos estaban, dice que estaban como langostas, dice que estaban los enemigos donde iba a pelear Gedeón. Y dice que Gedeón entró al campamento y dice que escuchaba a uno que estaba contando un sueño. Fíjate que yo soñé que un pan de cebada se vino desde arriba y topó con una, o sea, con una cabaña, con algo, y derribó. Y el otro le dice: dice, eso es la espada de Gedeón contra sus enemigos. Mire, los hombres de Dios se movieron, no se movieron por así, se movieron
cuando el Espíritu del Señor descendía sobre ellos y ellos iban y peleaban. Entonces Jesús le dice a los discípulos: no se muevan todavía, porque ustedes no son capaces todavía. Entonces, hasta que seas investido del poder desde lo alto. Y por eso Hechos capítulo 1 en su versículo 8 dice, Jesús declara: pero recibiréis poder cuando haya venido, ¿qué dice? Sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Para recibir ese poder, ¿qué debemos hacer? Permanecer. ¿Estar enlazado con quién? Con Cristo. ¿Estar a la par de quién? Con Cristo. ¿Qué dice Romanos capítulo 13 en su versículo 14? Romanos 13, capítulo 13 y en su versículo 14, Pablo escribe, dice, ¿qué dice? Sino vestíos, ¿qué dice? Del Señor Jesucristo. Y no proveáis, ¿qué dice? Para los deseos de la carne. ¿Es importante ese poder para nuestra vida cristiana? Es importante. La presencia, el poder, el Espíritu Santo es importante para cada creyente. Pero ¿cómo nosotros vamos a recibir si no nos vamos a mantener fiel al Señor? Por eso mucha gente, mire hermano, mucha gente dice, mire, es que yo busco el don del Espíritu Santo, yo quiero que Dios, mire, yo no digo que no está bueno, porque Pablo dice, anhelen. Pero una de las cosas que debemos de hacer nosotros es permanecer, mantener fiel hacia Cristo Jesús. Dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveéis, ¿qué dice? Para los deseos. Por eso los apóstoles, los discípulos no hicieron nada hasta que fueron llenos. No hicieron nada hasta que, y ese día que el Señor cumplió su palabra, Pablo aconseja también en Efesios capítulo 6 en su versículo 10. Efesios capítulo 6 en su versículo 10 al 11. Dice, por los demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor, ¿qué dice? Y en el poder de su fuerza. Ya que el Señor promete y que vendrá porque Él lo cumplió. ¿En dónde se cumplió eso? Ahora,
Porque el Señor dice: esperen, permanecen hasta que sean investidos. Ahora, mire cómo lo dice Hechos capítulo 2. Alabado sea el nombre del Señor. Hechos capítulo 2 en su versículo 4. Ahora vamos a leer del versículo 1, del capítulo 2 de Hechos. Mire qué dice. Cuando llegó el día, ¿qué dice? De Pentecostés, estaban, ¿qué dice? Todos unánimes, juntos. Y de repente, ¿qué dice? Vino del cielo un estruendo como de un viento, ¿qué dice? Recio, que soplaba, el cual llenó, ¿qué dice? Toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas, ¿qué dice? Repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y dónde se cumplió? Mire, Jesús dice: investios. Ahora en el versículo 4 dice: y fueron, ¿qué dice? Todos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está diciendo en Lucas cuando dice: permaneced aquí hasta que sean investidos? O sea, lo que está diciendo, hasta que sean llenos. Investir. Hechos capítulo 2, el 4 dice: hasta que fueron, ¿qué dice? Llenos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La llenura, mire, amada iglesia, es importante llenarnos. Pero ese no se trata de usted y no se trata de mí. Dice que de repente, cuando el día de Pentecostés estaban, dice, todos unánimes, juntos. O sea, cumplieron lo que el Señor les había dicho. Estaban, ¿qué dice? Juntos. Ahí no dice que el otro le sacaba la lengua al otro. Ahí lo dice que el otro le hacía cara al otro. Ahí no dice. ¿Estaban qué dice? Unánime. Todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Esperando. Y cuando vino, dice, y fueron todos, solo uno los que estaban ahí. Imagínese el que estaba fuera de esa casa, se le ocurre ir al baño en la hora de esa hora. Y se le ocurre ir a
salir y de repente que viene, ¿usted cree que de allá? Estaban juntos, sentados. Y cuando de repente, usted que habla, que dice que la que escribe la palabra de repente, ellos estaban esperando, estaban juntos, dice juntos, estaban en armonía, estaban sentados. Y de repente que cuando comenzó, por eso yo le quiero decir que cuando estamos metidos en la alabanza, no se salga. Cuando estamos metidos en la adoración, no se distraiga. Cuando estamos metidos en la presencia del Señor, cuando el Señor está ministrando, no pierde esa concentración. Concéntrese y alabe y adore al Señor. Quizás en ese momento, amada iglesia, donde el Señor nos va a llenar y nos va a llenar con su presencia, y que seamos llenos. Después de esa llenura, mire, nomás había más todos, porque todos fueron llenos, pero solo tomé a los dos varones que ya, mire, ya estaban llenos. Muchas veces nosotros cuando dice, yo estoy lleno de la presencia, ¿qué estás haciendo con la llenura de la presencia de Dios? Hechos 4:8. Hechos 4:8, ¿qué dice? Entonces Pedro, ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo. Mire, ahí el primer apóstol, el primer discípulo. Dice, ahora ya Pedro ya fueron llenos. Ahora Pedro ya va. Y ahora nos muestra el carácter de un hombre lleno del Espíritu Santo. Un hombre que ha sido investido por el poder de Dios. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo a gobernantes del pueblo y ancianos de Israel: puesto que hoy nos interrogan acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera esto haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros, ¿qué dice? Crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por este nombre está en vuestra presencia sano. Y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. ¿Qué lo dijo? Un hombre que estaba vacío, un hombre que estaba lleno ya del poder de Dios, porque les interrogaban: ¿por qué ustedes sanaron a este hombre? Porque los estaban interrogando por qué habían sanado a un varón. Como ustedes nos interrogan por eso, nos están interrogando por eso. Pero déjenme que les digo, al hombre que ustedes crucificaron y que el Señor, que Dios lo resucitó entre los muertos, pues fíjense que Él fue. ¿Cómo vemos a un Pedro lleno del Espíritu Santo? Sin miedo y sin temor. Entonces, ¿por qué nosotros a veces, voy a decir mi lectura Biblia en mano, ¿qué necesitamos?
¿Por qué nosotros, hermano, muchas veces nos da miedo, nos da temor hablar de la palabra del Señor allá? Cuando a veces salimos allá afuera, no, a este sí, a este no, porque este se mira muy malo, a este no, hermano. El hombre lleno del Espíritu Santo ya no va a actuar como Él, sino va a actuar el poder que está en Él. Cuando hay un poder en usted, en mí, hermano, no importa que si se mira malo, se mira bueno, pero cuando usted tiene la oportunidad de hablar palabra, lo va a hablar. ¿Cómo vemos a un Pedro lleno del Espíritu Santo? Los gobernantes, dice, los principales sacerdotes, dijo: ¿saben por qué fue sanado ese hombre? Al hombre que ustedes crucificaron. Imagínense, es como echarles en cara lo que hicieron. Sí, por él fue. Y otra cosa que dijo: déjeme decirle que no hay otro nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. Solamente, ¿quién dice? Cristo Jesús. Este solo lo dice un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Por eso un hombre lleno, una mujer llena del poder del Espíritu Santo, hermano, mire, no le da temor, no le da miedo testificar de Cristo. ¿Por qué nosotros nos da temor testificar de Cristo? Nos da temor a veces hablar de la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque no hemos permanecido. ¿A quién es que reciben esa llenura del Espíritu Santo? ¿Quién? Son los que permanecen. Por eso Jesús dice: quedaos aquí, quédense aquí, esperen, quedaos. Porque después de eso yo ya no voy a estar con ustedes. Porque por eso Jesús dijo: yo no os dejaré huérfano, sino estaré con vosotros. ¿Qué dice? Todos los días hasta el fin del mundo. Dice: aunque tu padre, tu madre te dejare, pero yo con todo eso, ¿qué dice? Porque nosotros a veces nos causa, mire, toda esa situación, los problemas que nos hablan, que nos dicen, nos hace daño. ¿Sabe por qué? Nos falta la llenura, nos falta el poder de Dios. Mire, en el versículo 31, ¿qué dice? Versículo 31. Capítulo 4 de Hechos, ya leímos el 8 en adelante. Y en el versículo 31 dice: y cuando hubieron orado, ¿qué dice? El lugar en que estaban, ¿qué dice? Congregando, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y hablaban, ¿qué dice? Con denuedo la palabra de Dios. Cuando llegaban y oraba, temblaba. ¿Qué? Cuando cantaba alabaré, temblaba, hasta las sillas se quedaban mal. ¿Por qué? Ese es el carácter de un hombre lleno de Dios. Dice: cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregando, dice, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban, ¿qué dice? Con denuedo la palabra de Dios. O sea, mire, Pedro no era un buen predicador hasta que fue lleno con el poder de Dios. ¿Por qué vemos un Pedro ahí, dice, hablando con denuedo la palabra de Dios? Es porque ese hombre ya estaba lleno. Vamos a ver a otro varón que fue lleno. Hechos capítulo 7 en su versículo 55.
7:55. ¿De quién es el que estaba ahí? Esteban. ¿Qué dice? Oyendo estas cosas, porque Esteban, mire, vamos a empezar del versículo 52. Dice que Esteban hablando, dice, el cual de los profetas, dice, no persiguieron a vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida, ¿qué dice? Del justo, de quien vosotros, ¿qué dice? Ahora habéis sido entregadores y matadores. Mire cómo los trata. Y vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no lo guardasteis, oyendo estas cosas, ¿qué dice? Se enfurecieron en sus corazones y crujían, ¿qué dice? Los dientes contra él. ¿Contra quién? Contra Esteban. Pero Esteban, ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo, ¿qué dice? Puesto los ojos en los cielos, ¿qué dice? Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Segundo varón lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo la predicación que habló? Ustedes que entregaron a ese justo, dice, y a quien vosotros, dice, ahora habéis sido entregadores. ¿Y qué dice cómo los trató? Matadores, asesinos. Y vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no, que dice, no lo guardáis. Esa predicación, hermano, por esa hora a veces esas predicaciones casi no todos les gusta. Pero solo hombres llenos del poder del Espíritu Santo no tendrán temor de hablar de la palabra del Señor. ¿Y qué le hacían? Ay, Esteban, no. Dice que crujían rechinaban los dientes en contra de Esteban. ¿Por qué? Porque les estaba hablando, les estaba diciendo lo que ellos lo que hicieron. Y la palabra del Señor dice, y Esteban lleno del Espíritu Santo. En ese momento, eso no era el problema. Para Esteban, de apedrearlo y matarlo, ya no era un problema para él. En vez de eso, dice la palabra, puesto los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios. El hombre lleno del poder de Dios, cuando habla palabra de Dios, mire, por más lo que le digan, el hombre lleno del poder de Dios no tendrá temor de todo eso. ¿Sabe lo que necesitamos nosotros? Necesitamos el poder de Dios. Pero solo vamos a obtener, iglesia, cuando permanecemos donde Dios quiere que permanecemos. Si Dios te ha traído aquí, yo te quiero invitar, permanece en la presencia de Dios. Cualquiera sea tu condición, cualquiera sea tu problema, cualquiera sea la situación, mantente firme en la presencia de Dios y Dios hará grandes cosas en tu vida, pero siempre y cuando tú estés siempre enlazado con la presencia del Señor, orando, clamando y rogando su misericordia, y seguramente Él lo hará. No importa tu condición, siempre y cuando permanezca en la presencia de Dios.
Porque muchas veces nosotros, hermanos, Dios siempre tiene preparado para nuestras vidas. Pero cuando nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, hacemos que Dios no cumple su propósito para nuestras vidas. Y por eso Pablo, mire, la llenura es la experiencia continua de una vida controlada por el Espíritu, que cada creyente es llenado y es llamado a guardar. Dice, la llenura es la experiencia continua de una vida controlada por el Espíritu, porque cada persona, el que está lleno del Espíritu Santo, ahora ya no se va a dirigir por sus propios pensamientos o por sus propios labios o por sus propios conocimientos, sino que ahora va a ser dirigido con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué estaban haciendo los apóstoles? Ya no estaban hablando por ellos mismos, sino el Espíritu Santo ya se encargaba de dirigirlos a que hablasen, a que predicasen, a que hiciesen milagros, ya con el poder que habitaba ya dentro de ellos. Por eso Jesús dice, ¿sabe qué? No se salgan todavía de Jerusalén, quédense, esperen, permanezcan, aguanten, y después de eso vayan. La llenura del Espíritu Santo se reflejan en todas las áreas de la vida. Escuche, la llenura del Espíritu Santo se refleja en todas las áreas de la vida. Efesios capítulo 5 y en su versículo 18. Efesios capítulo 5 en su versículo 18. La llenura del Espíritu Santo se refleja en todas las áreas de la vida. En el versículo 18 dice, no os embraguéis con vino, en la cual hay disolución. Antes bien, ¿qué dice? Sed lleno del Espíritu. Ahora en el 19 dice, hablando entre vosotros, ¿qué dice? Con salmo, con himno, con cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué dice? Dando siempre gracia por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se refleja la llenura del Espíritu Santo aquí? Dice, sed llenos del Espíritu. Sed lleno del Espíritu, hablando, ¿qué dice? Entre vosotros. Nosotros pensamos, mire, a veces nosotros creemos, y yo le quiero decir eso, no, espero no ofenderlo, pero cuando habla de la llenura del Espíritu Santo, ¿cómo se refleja? Entonces muchas veces nosotros creemos la llenura del Espíritu Santo en otra manera. La llenura del Espíritu Santo, cuando una persona está lleno del Espíritu Santo, entonces se refleja en todas las áreas. Cantando, alabando. Por eso que el que canta es porque está lleno del Espíritu Santo. El que alaba al Señor es porque está lleno de la presencia de Dios. El que predica es porque está lleno de la presencia de Dios. Entonces la llenura del Espíritu Santo se refleja en todas las áreas de la vida. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales,
cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, mire, ¿cómo fluye la llenura del Espíritu Santo? Por medio de la alabanza, la adoración y la palabra del Señor. Por eso le decía al principio, mire, a veces nosotros creemos que el Espíritu Santo va a fluir. De plano nosotros nos falta la llenura del Espíritu Santo. Mire, pero si todo aquel que está lleno del poder del Espíritu Santo fluye a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de su presencia en nuestras vidas cuando fluye la alabanza. Por eso, hermano, cuando nosotros, y mire, toda persona que está lleno del Espíritu Santo, cuando viene en la casa del Señor no va a hablar otra cosa. Y cuando está afuera no está hablando de otra cosa. Aquella persona que está lleno del poder del Espíritu Santo, mire, va en el carro cantando. Está lavando, cantando. Mire, quizás está trabajando, cantando, escuchando himnos. Ve que a veces, hermano, escuchamos un himno, escuchamos una alabanza cuando venimos manejando. A veces el Señor ministra nuestras vidas por medio de un canto. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a recibir eso? Cuando permanecemos en Cristo Jesús. Necesitamos ser investidos de poder para vencer todo mal. Jesús afirma: he aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, ¿qué dice?, os dañará. Mayor es el que está en nosotros que en el mundo. El poder que habita en nosotros, su presencia, su Santo Espíritu, es mayor que lo que habita en el mundo. Debemos de permanecer. El que en mí no permanece será echado, ¿qué dice?, fuera como pámpano y se secará. ¿Qué estaba Jesús diciendo aquí? Existen básicamente 3 puntos de la vida, de la relación con Dios. Este pasaje dice que nuestra posición o la posición del creyente en Jesús es permanecer. Echado fuera como pámpanos son quienes que algunas veces fueron creyentes, terminan fuera de Él por falta de fruto. Alguna vez fueron salvos, pero ahora son echados afuera. Entonces, todo aquel que no permanece, ¿qué dice la palabra? Será es importante que cada uno de nosotros debemos de permanecer. Hay que permanecer en Jesús. Por tanto, si no permanecemos y si no hay fruto en nosotros, muchas veces seremos cortados. Tercero, echan fuera los cristianos sin frutos, quienes viven una vida desperdiciando ese tiempo y no permanecen en Cristo. Eso serán cortados y echando fuera, dice la palabra. A usted y yo somos llamados a permanecer en Cristo Jesús, porque la raíz de nuestras vidas está en Cristo Jesús y en su palabra. Nuestra raíz, nosotros, no está, como le digo, las cosas del mundo van a pasar, todo eso, pero la palabra del Señor, dice la palabra, cielo y tierra pasará,
mas mi palabra no pasará. Permanezcamos. Por eso dice permanecer en Cristo Jesús. Jesús es la vid. Yo, siendo creyente, soy un pámpano, una rama, y el Espíritu Santo produce su fruto. Si no, la rama no está pegado a la vid, es imposible que va a dar fruto. Cada uno de nosotros tenemos que estar pegado a Cristo Jesús. Permanezcamos. Yo le decía ayer, cuando nosotros permanecemos ahí donde Dios nos prepara, donde Dios nos cambia, donde Dios nos transforma, Dios nos renueva, Dios va a hacer cambio en nuestras vidas cuando nosotros permanecemos en Cristo Jesús, porque Él es. Cuando nosotros entre más estamos en la presencia del Señor, más seremos transformados. Porque nadie viene con una vida cambiada si no es Cristo Jesús. Nadie viene con una vida, hermano, como diciendo yo soy santo. Nadie. Todos venimos en un mundo de pecado, en un mundo de maldad, pero cuando llegamos a Cristo y permanecemos en Él, Él cambia y transforma nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Yo le invito a ponerse de pie en esta maravillosa hora. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Permanezcan. Debemos de permanecer en donde Dios nos ha puesto. Siempre Dios dice su palabra que si nosotros le somos fiel a Él, Él tendrá misericordia de nosotros. Yo no sé en qué estado está usted, o estoy yo. Quizás se le ha hecho difícil permanecer, pero yo le pido en esta noche que podamos acercarnos a nuestro Señor y Salvador, esperar la promesa de Él, esperar la promesa que Él tiene para cada uno de nosotros, esperar su promesa que tiene para la vida de usted. Debemos de permanecer. Padre, en el nombre sobre todo nombre, te damos gracias. Gracias por su palabra. Gracias, Señor. Señor, su palabra es vida y eficaz. Su palabra, Señor, es la que renueva y la que transforma nuestras vidas. Solo le pedimos, Señor, ayúdanos a permanecer. Ayúdanos a serle fiel a usted. Ayúdanos, Señor. Fortalézcanos. Fortalece nuestra vida espiritual. Fortalece, Señor, a cada uno de mis hermanos. Fortalezca, Padre, a cada uno de mis hermanas. Fortalezca, Señor, a cada uno, Dios mío. Que podamos, Señor, recibir su presencia, recibir su presencia, su Santo Espíritu, recibir, Señor, su palabra en nuestras vidas. Padre, te damos gracias por su palabra en esta hora. Te damos gracias, Señor. Bendiga su palabra en cada vida, en cada corazón. Bendiga su palabra, Señor, del más grande al más pequeño, Padre. Espíritu Santo, se lo pedimos en su nombre. Gracias. Muchas gracias por su palabra, Señor.